porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Quiere leerla conmigo una vez más, por favor? Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita. Ahora habla nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por el privilegio y que tu nombre sea glorificado. Amén. Puede tomar su asiento. Doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que me permite poder predicar su palabra. Hace 8 días no estuve porque Dios me permitió viajar a Norte Carolina, que yo iba a predicar un domingo y según a dar un seminario el sábado, pero la pastora se le ocurre que mejor campaña. Cuando me llama mi primo, tengo un primal, hay un montón de primos, casi medio charrueco, ahí está, y me llama mi primo, ¿sabes qué? La pastora anunció campaña. Digo, ¿cómo que campaña? Si yo no soy de campaña, yo soy maestro, yo soy pastor maestro, pues yo no sé, pero ya dice que campaña. Bueno, gracias a Dios pude ir y regresar y doy gloria a Dios por ello, amén. Por lo tanto, fue una experiencia muy hermosa y pude ver varios tíos, primos que tenían años. Tengo primos que ni los conocía, que ya tienen 26 años. Yo dejé mi terruño hace 32 años. 32 años. Yo no he regresado al pueblo que me vio nacer. No he regresado ahí. Y me estaban enseñando videos y un primo insistiendo que me quiere llevar a Chahueco para diciembre. Le digo, ok, no lo quise contradecir, pero si no me sacan de aquí a la esquina, me van a llevarme hasta Michoacán, hasta Chahueco, va a estar un poco difícil. No soy yo tan viajero y andariego, ¿verdad? Como ustedes comprenderán. Amén. Por lo tanto, damos gracias a Dios por ello. Amén. En esta ocasión, el tema que quiero compartir, como tenemos Santa Comunión, y por eso decidí hablar sobre ello, y al final tener un momento de consagración en ello, es la importancia de la sangre de Jesús en nuestras vidas. Algo que ya usted ha escuchado de mí por mucho tiempo, ¿verdad? Qué importante es la sangre de Jesús. Domingos atrás estuvimos hablando sobre lo que dice Hebreos, que por la sangre de Jesús, Él nos abrió un camino nuevo y vivo para poder entrar a la presencia de Dios. Por lo tanto, seguimos en el mismo sentir sobre el poder, la importancia que tiene la sangre de Jesús en la vida de todo aquel que se convierte, que lo acepta como Señor y Salvador. Por lo tanto, vamos a estar mirando varios aspectos importantes sobre ello. Y bueno, serían en sí nada más 2 aspectos, porque el versículo que leímos, hay una parte que dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Así como Jesús establece un nuevo pacto, es que ya había un antiguo pacto. Porque cuando ya algo sale nuevo, es porque está sustituyendo algo viejo. Por lo tanto, el primer aspecto que vamos a hablar sobre este tema es sobre el nuevo pacto en sí, lo que es el nuevo pacto y el antiguo pacto, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Pero antes de ello, consideremos lo que dice la Biblia sobre el antiguo pacto, el antiguo convenio, el antiguo tratado con Dios y los hombres. En la Biblia, en la Biblia aparece varias veces la palabra pacto. El diccionario bíblico lo define como acuerdo mutuo entre 2 o más socios que los vincula y obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. Es lo que es un tratado. Yo trato con usted y usted trata conmigo. Y en ese tratado yo tengo que cumplir con ciertas cosas y usted también tiene que cumplir. Por eso de ahí la palabra reciprocidad, o sea, recíproco. O sea, yo doy y usted da. Por lo tanto, es importante entender, ¿verdad? Pero es interesante que hoy en día se maneja mucho de eso de hacer pactos con Dios y hacer pactos con Dios. Pero es interesante que en la Biblia
en la Biblia el hombre nunca hizo pactos con Dios. El hombre hizo votos con Dios, hizo promesas. El único que hacía pactos era Dios. Por eso se ha sacado del contexto bíblico eso de pactar, que hoy en día el movimiento de la prosperidad y algunas iglesias cristianas evangélicas lo tienen muy de moda, que pacte con Dios, y mayormente enfocándose en lo económico. Tú das $100 para que el Señor te dé 500, da $1 para que el Señor te dé 2, hasta cantos que han salido, ¿verdad?, promoviendo esta área. Pero en el antiguo pacto, o sea, si usted lee la Biblia, es solamente Dios el que hizo pactos con el hombre. El hombre no hace pactos, promesas sí hace, y votos son dos cosas diferentes. Por eso en el antiguo pacto encontramos varios de ellos. Por ejemplo, con Noé, cuando se acuerda, Dios hizo pacto con él. Y de ahí viene el arcoíris, que ha sido usurpado por esa comunidad que estuvimos hablando. El arcoíris Dios lo puso como un pacto perfecto para enseñarle a Noé y su descendencia y a nosotros también que Dios nunca más iba a destruir la tierra con agua. Por lo tanto, ese es el pacto. He puesto mi arcoíris en el cielo. Ese es el pacto que Dios hizo con Noé. También hizo un pacto con Abraham, que en su simiente, en su descendencia, iba a llenar toda la tierra. También hizo un pacto con Isaac, que es el mismo pacto con Abraham, y el pacto con Jacob, que es el mismo, de la descendencia, de la multiplicación, de la bendición que Dios iba a traer a su pueblo. Y también hizo pacto con David, el pacto mesiánico, sempiterno, o sea que de la descendencia de David le dijo: en tu trono se sentará uno que su reino será para siempre. Su reino no se acabará, será eterno. Y ahí vemos que ahí entra el pacto mesiánico, o sea, que Dios le estaba diciendo a David que de su descendencia iba a venir el Mesías, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y su reinado iba a ser por los siglos de los siglos. Amén. Es un pacto eterno. Y hay otros pactos que Dios hizo. Hay otros pactos. Por lo tanto, pero hay un pacto que podemos señalar que en alguno de estos pactos que hizo Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento se hacía en base a la sangre de animales. Dios pactaba con el pueblo, pero el pueblo tenía que responder al pacto de Dios a través de sacrificios. Y los sacrificios requeridos eran los animales, la sangre de los animales. Por eso se sacrificaron millones de animales en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuando David iba con el arca de nuevo para que la tomó de Obed, no me acuerdo el otro nombre, y caminaban y sacrificaban un becerro? También Salomón imagínense, millones de animales fueron sacrificados. Y la sangre de esos animales la usaban para expiar, perdonar los pecados del pueblo. Era interesante, ¿verdad?, cómo todo eso. Entonces era el pacto de Dios. Dios decía: los voy a bendecir, estaré con ustedes, pero ustedes tienen que sacrificar animales para que se apacigüe mi ira por causa de sus pecados. También podemos decir pero la ineficacia de esta sangre de animales en el antiguo pacto se debía a que no era permanente y solamente se aplicaba a la persona y en ocasiones al pueblo. No era permanente ni tampoco universal. Porque en ese momento que mataban el animal y usaban la sangre, la esparcían a la gente, en ese momento cubría ese pecado o esos pecados que la gente confesaba, pero no cubría los pecados del día de mañana o los siguientes pecados. Nomás era temporal en el momento y nada más la persona que lo hacía. Por ejemplo, hay gente que eran pobres, que no tenían ni para comprar un pájaro, una paloma, una tórtola en sacrificio. No podían expiar sus pecados porque no tenían. Imagínense, había gente tan pobre que en vez de sacrificar, mejor se lo comían.
no tienen que comer. Entonces mucha gente pobre se evitaba, no podía expiar sus pecados porque no tenía dinero para comprar esos animales. Y así había negocios. ¿Por qué cree que cuando el Señor Jesús llega en el templo y mira ahí a los cambistas, o sea que cambiaban la moneda, y la gente que vendía palomas, cordero y todo para el sacrificio, llegó y enojado les tumbó todos? Y dicen, da que entender que hizo un látigo y les dio duro a los vendedores, porque estaban sacrificando, estaban contaminando la casa de Dios. Por lo tanto, y era muy común, había mucho negocio en estos animales. Pero ese era el problema, esa era la ineficacia de la sangre del Antiguo Testamento, de la sangre de estos animales. No era permanente, ni era universal. Universal significa que no era para todos, no más para alguien individual, o para el pueblo de Israel que a veces hacía. Por lo tanto, se refiere, ahora cuando hablamos del nuevo pacto, se refiere que Dios está iniciando con todos los creyentes en Cristo Jesús. Ese es el nuevo pacto. O sea, por eso dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, del nuevo convenio, del nuevo tratado de Dios para con los hombres. Por lo tanto, se refiere al nuevo pacto, es lo que Dios a través de Cristo vino a realizar. Y ahí es donde nosotros tenemos la bendición, porque nos beneficiamos por ello. Podemos también señalar que Dios prometió que por Jeremías que habría un nuevo pacto con su pueblo, lo cual se cumplió en Jesucristo. Dios prometió, lo que hizo a Jeremías a través del profeta Jeremías, profetizó que Dios iba a hacer un pacto con el pueblo, no un pacto de ley, no en tablas se iba a escribir, sino que ese pacto se iba a escribir en los corazones de las personas. Y ahí es donde entra el nuevo pacto, o sea, Jesucristo, porque la ley, los sacrificios, la ley ritual, todo eso era abstracta, no era suficiente, no era completa, no era entendible, no era eficaz. Por lo tanto, ese era el problema de la falla de la sangre de los animales. Pero ahora Dios sabe que hay algo que sí puede salvar al ser humano y hacer que esa sangre tenga el poder no solamente individual, sino universal, permanente. Era la sangre de su Hijo, o la sangre de Dios. Pero ahí está el problema. Para que la sangre que se derramase fuera permanente y para todos, tenía que ser sangre de Dios. Y ahí está el problema. Ahí estaba el problema. Porque Dios no sangra. Porque Dios es Dios. Si nos pasamos al Padre, Dios es espíritu. Jesús, antes de encarnarse, era espíritu, no tenía forma humana. Ese es el misterio de la triunidad, o de la Trinidad como regularmente se conoce. Por lo tanto, así, de esa manera, podemos ver que fue afirmado el nuevo pacto, no en sangre de animales, sino en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Como de un cordero, dice Pedro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Porque miren, aparte de los sacrificios, no cualquier animal se podía sacrificar, y más cuando era el cordero. El cordero en sí era lo más importante en los sacrificios de animales. Se usaban corderos, machos cabríos, becerros, pero también aves en el sacrificio de animales. Pero el más significativo era el cordero de la Pascua, que se sacrificaba una vez al año, viendo la historia o la conmemoración de lo que sucedió en Egipto, cuando Dios saca a su pueblo y derrama las plagas. La última de ellas fue la muerte de los primogénitos. Y para que el pueblo de Israel, sus primogénitos, no muriesen tanto de hombres, de seres humanos como de animales, tenían que matar un cordero. Y al matar ese cordero, con la sangre en las marcos de las puertas, tenían que marcarlas con sangre, para cuando el ángel destructor pasase,
mirara la sangre y pasara de alto o pasara de largo. Seguía. Entonces pasó el ángel destructor, y al pasar por todo Israel, o donde es la comunidad israelita donde habitaban, todas las puertas que estaban teñidas con sangre, el ángel destructor pasaba de largo. Y en la casa, mayormente de los egipcios, que no había sangre en los marcos de la puerta, el primogénito de esa familia, de los animales, moría. Pero cuando miraba la sangre, se pasaba de largo. Por eso ahí viene un canto que dice: cuando Dios la sangre ve. ¿La sangre de quién? De Jesús, que tiene el poder no solamente para salvar, sino para librarnos de lo malo. Por eso, mi hermano, podemos decir: gracias a Dios por su sangre, gracias a Cristo por su sangre. Ahora, si Jesús muere como hombre solamente, hubiera sido un mártir, y su sangre no tendría el poder, el efecto para poder traer salvación permanente a las personas que se arrepintiesen. Por eso tenía que ser sangre de Dios. Pero volvemos al problema: Dios no muere. Dios es espíritu, no es corpóreo, no tiene cuerpo, no puede sangrar, por lo tanto. Y si tomaba una teofanía es que Dios tomaba forma humana, no era significativo. Tenía que ser algo diferente. Y ahí es donde viene la encarnación. Dios Hijo se encarna en la persona de Jesús. Y ahora Jesús, al nacer ese bebé, y como fue creciendo, al mismo tiempo tenía dos naturalezas, una sola persona. Al mismo tiempo era Dios y era hombre. Ahora sí podía morir como hombre, y como Dios, su sangre era poderosa y divina para cubrir y perdonar los pecados de los hombres. Amén. 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 Esa es la diferencia. Por eso, gloria a Dios por esto. En este pacto, o sea, el nuevo pacto que a Dios agradó hacer con nosotros, y todos los beneficios y privilegios que comporta, se deben a los méritos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que podemos tener todos estos beneficios, todo este privilegio, ¿verdad? De que nadie puede dar, garantizar. Hay otras religiones que han tratado, pero ninguna de ellas puede cumplir con ello, porque tenía que ser algo especial. Por eso, este es el nuevo pacto, porque este es mi sangre del nuevo pacto. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios porque tenemos esa bendición, mi hermano, mi hermana. Ahora, el mismo versículo nos presenta el alcance de esta sangre. El alcance de esta sangre no es solamente individual, sino que también es universal. Porque por muchos es derramada, por todos es derramada, no por unos pocos. Cuando dice Juan en 3:16, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Es mundial, es universal, que ha dado a su Hijo unigénito. No dice porque de tal manera Dios amó a algunos del mundo, dice a todo el mundo. O sea que la sangre de Cristo limpia, purifica a todos aquellos que la reciben, a todos aquellos que se arrepienten y se entregan a Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, es para todos. Todos tienen la oportunidad de ser salvos por medio de la sangre de Cristo. Dios no excluye a nadie. Quien se excluye es el ser humano. Las puertas están abiertas, el camino está trazado gracias a nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto el hombre decide entrar o no entrar.
pero Dios ya cumplió, Dios ya proveyó, Dios ya nos ha bendecido a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, mi hermano, damos gloria a Dios por ello una vez más. La sangre, dice, derramada en el Antiguo Testamento, como ya mencionamos, era limitada. Solo para el individuo que presentaba el sacrificio, lo cual tenía que hacerse constantemente a través de la sangre de animales. ¿Puede usted imaginarse si estuviéramos en el antiguo pacto, cada vez que pequemos o pecáramos, tendríamos que sacrificar un animal? ¿Cuántos, digamos que fuéramos pobres y nomás comprábamos palomitas, tórtolas, vilotas? ¿Cuántas vilotas o tórtolas ya no hubiéramos sacrificado? ¿Cuántos corderos ya no hubiéramos sacrificado? ¿Cuántos becerros ya no hubiéramos sacrificado? Por lo tanto, esa era la limitación de la sangre de animales. Ahora, lo peor de ello era que no garantizaba la salvación que hoy en día se puede tener a través de nuestro Señor Jesucristo. Era nada más temporal. Pecaba, presentaba mi sacrificio, el sacerdote rociaba la sangre en señal de remisión de ese pecado que yo presenté en la ofrenda de animales, pero si pecaba al ratito, esa sangre ya no me cubría los pecados futuros. Tenía que volver el próximo domingo a traer, imagínense, yo ya me imagino yo como sacerdote, ahí con el cuchillo, que usted llegara, pastor, pues cometí este pecado, el otro, aquí está mi becerrito, y ahí, y a puro ensuciarse. Imagínense el cansancio, y eso que son una congregación, no somos tan grandes. Imagínense 50 personas que trajeran cada domingo su animal para que yo les cortara, y luego usar sangre y esparcirse a usted. Imagínense las iglesias grandes que tenían que hacer. No, olvídese. Y la cosa era que no era suficiente, porque nomás era por ese momento, no era permanente. La sangre del Antiguo Testamento no era para muchos, era una provisión limitada, solamente para la persona que podía dar el sacrificio. Pero mire, la sangre del nuevo pacto es de alcance universal. Amén. Vuelvo a decirlo una vez más. La sangre del nuevo pacto es de alcance universal. Amén. Para entenderlo mejor, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es de alcance universal. Amén. ¿Por qué? Aunque no fue derramada entonces, sino el día siguiente, o sea, Jesús cuando dice esto fue el jueves en la noche, en la Santa Cena, en el momento que con sus 12 discípulos estaba cenando. Al día siguiente, como a las 9 de la mañana, o ya desde antes, ya había sido él maltratado, ya había sangrado. O sea, cuando él llega a la cruz, cuando él llega a la cruz, ya estaba sangrando. Entonces, toda esa sangre que él derramó en todo ese tiempo. Por eso algunos creen de que se desangró por todo ese proceso. Porque las heridas que le causaron los látigos, no quiere que era ese látigo regular, un lacito y que le apretaban, no. Lo que usaban, acuérdense, era un látigo que en las puntas tenía estillas o pedacitos de metal, que cuando pegaban, jalaban, desgarraban totalmente el cuerpo de la persona, en este caso del Señor Jesús. Por eso cuando Mel Gibson hizo de eso La Pasión, y que lo criticaron por algo tan, que categorizaron la película R, o sea, no apto para niños, ni para, porque estaba muy feo como el personaje que hizo Jesús quedó todo destrozado, ¿se acuerdan? Pero la Biblia dice que Jesús quedó como un guiñapo humano, o sea, todo destrozado, porque los látigos destrozaron. Entonces toda esa sangre, el símbolo que trae, el poder que trae, o sea, era sangre de Dios, porque a través de su humanidad, de su cuerpo humano, Él la derramó, Él la esparció, Él la dio a favor de usted y a favor de mí. Amén. Por eso podemos decir, ¿verdad?, que aunque no fue derramada sino el día siguiente,
ya que estaba a punto de hacerlo y ningún obstáculo lo iba a impedir, porque se tenían que cumplir las Escrituras. Pero eso tenemos nosotros que entender, ¿verdad? Y darle gloria a Dios por lo que Cristo hizo. Sí, amén. Amén. Ahora, por muchos, dice el versículo, que por muchos es derramada. O sea, la sangre del antiguo pacto era derramada por unos pocos, pero Jesús, en su provisión por los pecados, la dio por todo el mundo. O sea, todos tienen la oportunidad, todo ser humano tiene la oportunidad de ser rociado con la sangre de Jesús para salvación de su alma. Amén. El que no la recibe es porque no quiere, pues no cree o no quiere o se le ha enseñado mal. Pero es una fuente para todos. Una sangre que tiene un poder eterno, eficaz, maravillosa, que perdona cualquier pecado. Cualquier pecado, la sangre de Cristo tiene el poder para lavarlo, para perdonarlo. Aún del peor pecador, esa sangre tiene el poder para limpiar. Amén. Por eso tenemos que entender esto. Nos dice este siguiente versículo: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay una doctrina por ahí equivocada, errónea, que dice que Dios predestinó para salvar a unos y predestinó condenar a otros. Y eso es un error bíblico, pero hay gente que lo sigue. Normalmente el calvinismo son todos los bautistas, vienen del calvinismo. Ellos tienen tan aferrados. Bueno, hoy en día quizás los modernos bautistas no saben de ello, pero originalmente los antiguos o teólogos defendían tanto lo que Calvino enseñó, que Calvino no fue tanto el problema, sino sus seguidores desviaron en cierta manera el concepto de Calvino, aunque sí Calvino presentó eso, pero esto lo hicieron peor, la interpretación bíblica, enseñando que ya Dios de antemano ya condenó a unos y a otros ya los salvó. O sea, la gracia irresistible. O sea que el que es salvo va a ser salvo y el que no, pues no importa que le hablen, no va a ser salvo. Es interesante cómo ellos lo presentan, limitando la gracia de Dios, limitando el poder de Dios, limitando el poder de la sangre de Jesús, como dice aquí, que Él fue la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. No hay tal cosa de elección privilegiada. Dios a todos dio a su Hijo. Dios quiere que todos se arrepientan. Dios ha provisto a través de Jesús, su sangre preciosa, la oportunidad para que todos sean salvos. El que lo rechaza es el que se pierde, pero el que lo recibe es el que se beneficia, de los cuales somos nosotros. Gloria a Dios. Que no se bueno y maravilloso de entender. Por eso no limitemos el poder de la sangre de Jesús. El poder de la sangre de Jesús es grande, es maravilloso. Amén. Y también, tercer aspecto, podemos decir, con poder perdonador, para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Mire, tiene poder porque perdona algunos pecados. No, señor, no, señora. No, hermano, no, hermana. Tiene el poder para perdonar todo pecado. Todo pecado. No importa el pecado más grande que el ser humano haya cometido, la sangre de Jesús tiene poder. Amén. Dicen que el único pecado, bueno, la Biblia dice es el pecado contra la blasfemia, contra el Espíritu Santo, pero ese es un nivel de apostasía fuera del alcance del pueblo común, porque eso es apostasía, es otra cosa. Pero según la gente, dicen que cuando una persona ya vendió su alma al diablo, ya no tiene perdón. ¿Cuántos han oído eso? Esa es nuestra cultura, realmente los hispanos. ¿Cuántos hombres
hombres y mujeres practicaban la brujería, el satanismo y ofrecieron a sus hijos su alma, consagraron a sus hijos a Satanás. Muchos lo hicieron, muchos. Me acuerdo de la hermana que ya está con el señor González, Esther González. A ella, ¿recuerdan una voz que tenía una voz? Ella la consagraron a Satanás, sus papás, eran brujos. Vendieron su alma al diablo desde que nació. Entonces la gente crece y dice, no, si ya le vendiste el alma al diablo, ya no tienes perdón. Mentira del diablo. No importa cuántas veces la persona haya vendido su alma al diablo, si se arrepiente de corazón y se pide perdón, invoca a Jesucristo como Señor, su sangre tiene el poder para librar su alma y salvarla y arrebatarla de las garras de Satanás. La sangre de Jesús arrebata el alma de la persona de las garras de Satanás. Ese es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Por eso, mi hermano, tiene poder perdonador, dice, para remisión de los pecados. Esto es, para poner el perdón de los pecados a nuestro favor. Martín Lutero, el que hizo la reforma, cuentan que un día tuvo el encuentro con el diablo. Y se cuenta la historia de que una noche Satanás se acercó a él, a Martín Lutero, y le enseñó una lista larga de todos los pecados. Por ejemplo, la avaricia, el orgullo, el orgullo, la lujuria y muchos más. O sea que a Satanás no se le pasan los pecados que usted y yo cometemos. Él hace una lista. Él hace una lista. Y le dijo los que él tenía en su lista. Y Martín Lutero, bien sincero y honesto, le dice: Satanás, te quedaste corto. También debes apuntar este pecado. Y allí le dio su propia lista a Martín Lutero de los pecados que él había cometido, estos y estos y estos. Y le fue dando a Satanás unos pecados más agregados a la lista. Finalmente le dijo Martín Lutero: ahora, ya que terminaste, ya tienes tu lista y tengo la mía, ya está ahí. Ahora dice, pon una cosa más al final de la lista. Pon que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y Satanás huyó. Ahora acuérdese, cuando Satanás venga a recordarle, alguien dijo un día, cuando Satanás venga a recordarle su pasado, un pasado que Dios ya nos perdonó, usted dígale a él su futuro. No, pues tú eras esto y esto y esto. Oh, pues fíjate, y tú te vas a ir al lago de fuego. Ese es el futuro de Satanás. Y verá que huye. Por eso esa sangre preciosa tiene ese poder maravilloso de cambiar, de transformar la vida de la persona. Por eso el nuevo pacto, tenido y ratificado, confirmado, fortalecido, certificado, afirmado, mediante la sangre preciosa de Jesús. Estamos en el nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros no tuvimos que sacrificar nada, ni gastar en nada, porque Dios dio a su Hijo. Jesús fue ese sacrificio. Él derramó su sangre por usted y por él. Amén. Por eso damos gloria a Dios. Amén. El nuevo pacto es un documento de perdón, es un acta de privilegio, a fin de alcanzar la reconciliación entre Dios y los hombres. Ningún ser humano se puede reconciliar con Dios a través de las obras. Hay una enemistad entre Dios y los hombres por causa del pecado. Hay un abismo que separa al ser humano con Dios. Por lo tanto, ningún credo, denominación, religión, secta, obras humanas pueden reconciliar al hombre con Dios. Han tratado, pero nunca lo han logrado.
cualquier medio humano para reconciliarse con Dios es ineficaz y es fracaso. Solamente hay una forma. Solamente hay una forma para reconciliarse con Dios, que los seres humanos se reconcilien con Dios. Y mejor dicho, no una forma, una persona. Solamente a través de Jesucristo el ser humano se puede reconciliar con Dios. Amén. Porque ese abismo que separaba, Él vino a ser el puente que nos presenta a la presencia de Dios por ese camino nuevo vivo que Él abrió por su carne y por la sangre preciosa de Él que nos limpia de todo pecado. Amén. Por eso, mi hermano, damos gloria a Dios por ello. Otros textos bíblicos indican que el sacrificio que se hizo potencialmente a favor de todos, pero que es eficaz solamente para los que responden con fe. Es para todos, pero solamente los que responden con fe van a ser alcanzados por el poder de la sangre de Jesús. Y tiene un poder porque solo fue suficiente una sola vez. Los animales se sacrificaban todo el tiempo, pero Jesús nada más hizo un solo sacrificio. El escritor de Hebreos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no se necesitan más sacrificios. ¿Ya por qué? La sangre de Jesús derramada de una vez para siempre logra el perdón perfecto, remisión de pecados. Su sangre era y es suficiente para proveer el perdón para todos los que acuden a Él con fe. Amén. Amén. Pero ya para casi terminar, pero ¿cómo puedo yo responder a esto? Hay una advertencia que tenemos que tener mucho cuidado. Nomás voy a leer el versículo y en otra ocasión lo vamos a examinar. Nomás para que nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay una advertencia de no pisotear la sangre de Jesús, de no tenerla como nada. Hay cuidado. El escritor de Hebreos escribe fuertemente en el capítulo 10, versículo 26-31 y nos dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pero mire esto: ¿cuánto más mayor castigo pensáis que merece el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¡Wow! Está tremendo. No voy a hablar mucho porque para otra ocasión lo vamos a analizar mejor. Pero lo que quiero decir es: usted y yo, que ya hemos sido rociados con la sangre de Cristo, y si pecamos voluntariamente sabiendo que no debemos de hacerlo, y no nos arrepentimos, o aunque nos arrepentamos y sigamos pecando, hay un juicio. Mira lo que dice: que aquellos que tienen inmunda, o sea, cuando yo peco deliberadamente, con malicia, con intención, estoy poniendo la sangre de Jesús como inmunda, como ineficaz, como innecesaria. Ahora imagínense, y luego mire la sentencia. Pues conocemos al que dijo, y también se afrenta, se ofende al Espíritu Santo. Y ofender al Espíritu Santo es tremendo, muy malo. Por eso dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hermosa cosa es caer arrepentido, pero horrenda cosa es caer en pecado deliberadamente. Por eso tengamos cuidado.
cómo andamos. Porque el Señor, Dios, todo lo ve. Y si la sangre hoy que fue rociada nos perdonó y pecamos deliberadamente, constantemente, viene juicio. Viene juicio. Amén. Termino con esta ilustración y para así poder tener un tiempo en la Santa Comunión. Juan Wesley. Una noche Juan Wesley, cuyas predicaciones encendieron el avivamiento más grande de la historia de Inglaterra, andaba a caballo por un bosque. De repente escuchó una voz gritando: ¡deténgase! Y apareció un asaltante quien le agarró la rienda del caballo del Wesley y le dijo: su dinero o su vida. Wesley entregó el poco dinero que tenía y el ladrón, al encontrar solo libros religiosos en las alforjas del Wesley, se disponía a irse. Pero Wesley le dijo: espere, tengo algo más que darle. El ladrón se detuvo esperando recibir algo más. Wesley dijo: amigo, espero que viva los días suficientes para arrepentirse de esta vida suya. Y si así resulta, le ruego que recuerde una cosa: la sangre de Cristo limpia de toda maldad. Eso fue lo que le dio. Unos años después, cuando Wesley estaba viejo, predicó en una iglesia y terminó el culto. Mucha gente deseaba saludarle. Una de esas personas fue el ladrón que asaltó a Wesley muchos años antes en aquel bosque oscuro, y no era ya más ladrón, sino un hombre de negocios y un fiel discípulo de Jesucristo. Le hizo recordar a Wesley aquella noche en el bosque y las palabras que Wesley le había dicho. Le contó cómo había llegado a conocer a Cristo, cómo Cristo lo había transformado y cómo Cristo lo había llenado de alegría y paz. En un gesto de gratitud, tomó la mano de Wesley para besarla, diciendo: a usted, señor Wesley, se lo debo todo. Pero Wesley no permitió que le besara la mano y le dijo: a mí no, mi amigo, todo se lo debe a la sangre de Cristo que limpia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermanos y hermanas, la importancia que no olvidemos que a través de la sangre de Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Debemos predicar este mensaje. Hay poder en la sangre de Jesús. ¡Aleluya!